ocasión no voy a hablar de mieloma múltiple, aunque es una enfermedad muy parecida, pero creo que la agrupación hace bien en presentar estos temas, porque esta es una patología que es rara, pero nos tenemos que topar con ella de vez en cuando, entonces sí es bueno poder revisar este tema. Entonces, la leucemia de células plasmáticas, como todos ustedes recuerdan, es la manifestación más grave de las gamopatías monoclonales malignas. Un poco de historia de esta enfermedad se describió desde 1906 por el doctor Vladislao Glusinski. Él fue el que reportó el primer caso de leucemia de células plasmáticas en un paciente más o menos joven y que aparte del cuadro clínico de mieloma múltiple tenía infiltración extramedular en varias partes del cuerpo y lo describió magistralmente y a partir de ahí se conoció la enfermedad. Los criterios diagnósticos de la leucemia de células plasmáticas, vean cómo son muy viejos, datan desde 1974, son criterios muy viejos, casi siempre realizados por la reunión de expertos, en donde más de 20% de células plasmáticas en la sangre periférica o más de 2,000 por milímetro cúbico es suficiente para hacer el diagnóstico, obviamente con proteína M y todos los demás componentes que nosotros conocemos. Pero recientemente, en las últimas reuniones del Grupo Internacional de Mieloma Múltiple, se ha discutido ya si estos criterios deben seguir siendo. Ya se habla, por ejemplo, aunque esto todavía no está bien identificado, se habla, por ejemplo, de disminuir los criterios, en lugar de 2,000, bajar la cifra, por ejemplo, a 500, y eso todavía no está aceptado, pero está en discusión. También sabemos que la leucemia tiene dos variantes, la leucemia de células plasmáticas secundaria, que es la fase terminal de un mieloma múltiple, y la primaria, que es de la que yo les voy a hablar en la mayoría de los casos. Aquí tienen en sangre periférica dos células plasmáticas anormales, anaplásicas las dos, que nos ayudan mucho pues al diagnóstico de esta patología, y además de todo ello, pues el componente monoclonal que forma parte también de esta patología. Pero ¿qué es lo que pasa en estas leucemias, en la fisiopatología de la leucemia de células plasmáticas, sobre todo en la primaria que está acá arriba? En el paso de células plasmáticas normales, gamopatía monoclonal de significado incierto, mieloma y leucemia de célula plasmática, hay algunas alteraciones genéticas, sobre todo hay mutación adicional en el gen de las cadenas pesadas localizado en el cromosoma 14, como ahorita van a ver también. También hay hiperexpresión de algunos oncogenes como c-MYC, incluso la vía de NF-κB, si en mieloma múltiple ya está alterada, en leucemia de células plasmáticas es un fenómeno peor, y todo esto, además de alteración en el microambiente de la médula ósea, todos ustedes conocen el papel tan importante de CD56 en esta patología, hace que se disemine hacia la periferia. En la biología de esta enfermedad se han hecho muchos trabajos. Por ejemplo, en esta diapositiva se analizaron algunos pacientes que tenían desde la fase de gamopatía monoclonal de significado incierto, luego mieloma múltiple y después leucemia de células plasmáticas, pero secundaria. Se les hicieron análisis genéticos, perfil de expresión de genes, y se vio que en la leucemia de células plasmáticas secundarias hay alteración de muchos genes, pero los que están localizados en la periferia de esta gráfica de Circus son los que tuvieron mayor significancia estadística. Y ustedes pueden ver muy bien, por ejemplo, el papel de P53 que está mutado, incluso una mutación bialélica. También estas otras proteínas que intervienen en el ciclo celular como RB1, retinoblastoma 1, y esta muy interesante ZK-SCAN3, que es otra proteína que sirve para que la célula pase de la fase G1 a S.
y al estar mutada esto altera el ciclo celular y nos explica en parte la variante secundaria. Pero ¿qué pasa con la leucemia de células plasmáticas primaria? En la primaria, además de estas 3 alteraciones genéticas, existen otras. Por ejemplo, la hiperexpresión de otra proteína, de otra cinasa dependiente de ciclina que actúa en el ciclo celular como es CDK-N2A. Y esto ha tenido implicación incluso pronóstica en la leucemia de células plasmáticas primaria. Ustedes pueden ver allí en la diapositiva, en las líneas verdes, tanto en la supervivencia global como en la supervivencia, el tiempo a la progresión de la leucemia. Los pacientes que están en la curva verde son los que tienen una expresión alterada alta de esta proteína y esto pues traduce pronóstico malo. Las alteraciones citogenéticas son las mismas que en mieloma múltiple, pero en mucho mayor porcentaje. Por ejemplo, en esta diapositiva, vean, la leucemia de células plasmáticas primarias casi siempre tiene alteración en el cromosoma 14, en la gran mayoría de los casos, que sabemos que es donde el cromosoma donde se codifican el gen de las cadenas pesadas en distintos porcentajes. Y aquí ven ustedes la leucemia de células plasmáticas secundaria, la translocación 414 es más frecuente en la secundaria, por ejemplo, que en esta variante primaria. Y en este otro trabajo también pueden ver algo parecido. En el renglón de arriba ven ustedes la expresión de el porcentaje de estas alteraciones citogenéticas en mieloma múltiple, primero en este renglón. Al diagnóstico, por ejemplo, la de lesión del 13, la 14q32, etcétera. Estos son los porcentajes vistos en mieloma múltiple. Y vean cómo la 414, 1114, 1416 de lesión de 17 y alteración en el cromosoma 1 ocurren en mucho mayor porcentaje que en pacientes con mieloma múltiple de reciente diagnóstico. Y todas estas alteraciones citogenéticas son de mal pronóstico en esta enfermedad. Ahí ven ustedes en la sangre periférica las clásicas células plasmáticas, en donde más de 20% o 2.000 hacen el diagnóstico. Ya desde hace muchos años se conocen las diferencias que hay en cuanto al cuadro clínico de esta enfermedad. Aquí ustedes pueden ver las series con más número de casos que se han reportado en la literatura y llama la atención que los pacientes tienen un porcentaje mayor de trombocitopenia, de leucocitosis, de falla renal, hipercalcemias y en mieloma múltiple 25% de los pacientes tienen hipercalcemia. En esta patología el porcentaje es superior a 40%, pero no solo eso, las peores hipercalcemias, cuando menos yo que he visto, son las de leucemia de células plasmáticas primarias, calcios de 18, 19, 20 miligramos. Es algo que debe llamar pues la atención. En la primera serie de casos que publicamos en nuestro grupo de los primeros 24 pacientes que tuvimos, de 540 gamopatías monoclonales, esto representaba más o menos 4% del total de las gamopatías monoclonales. La edad, 59 años, más o menos igual a mieloma, un pequeño predominio del sexo femenino en 60% de los casos. La distribución de la proteína M es la misma que en mieloma múltiple en nuestra experiencia y vean cómo la mayor parte de ellos secretan cadenas ligeras en orina, casi 80% de los casos, lo cual explica también por qué la mitad de estos pacientes tienen daño renal más que en mieloma múltiple. Y como pueden ver, anemia es casi presentación en 90%, hemorragia, esto es algo muy importante, en mieloma sí vemos hemorragia, pero no es un dato característico, cuando menos al diagnóstico, y aquí se ve en la mitad de los casos. Doloroso, curiosamente, como es primaria, se supone que no debe haber daño óseo en la primaria. Síndrome confusional en 40% de los casos y la pérdida de peso, esto sí es un dato muy característico de esta leucemia en casi 70% de los casos. Visceromegalias en 20-25% de los casos también. Y en laboratorio ven ustedes el estado físico muy deteriorado en
60% de los pacientes, leucocitosis también, incluso por arriba de 15,000, trombocitopenia en 70% de los pacientes y, como les decía, creatinina sérica elevada en la mitad de ellos, hipercalcemia casi 40, DHL mayor a 5 microgramos en casi 60% de los casos. Y las tres últimas características son muy importantes: daño hepático en la mitad de los casos, cuando menos bioquímicamente, y en 3 de estos pacientes, que es más o menos 12%, tenían cuadro de coagulación intravascular diseminada, que es algo que no debemos perder, disfibrinogenemia en 3 casos también, y en 7 casos que se les tomó biopsia de hueso, 5 tenían fibrosis medular grado 3. Entonces, a veces hay dificultad diagnóstica porque si el criterio es ver muchas células plasmáticas en sangre periférica y el paciente tiene mielofibrosis también, entonces esto puede ocasionar problemas diagnósticos. Y como todos ustedes saben, pues la diseminación de la enfermedad, por ejemplo, en este caso con diseminación cutánea, aquí ven ustedes infiltración hepática en cúmulos como si fueran incluso metástasis, y también algo muy característico parecido a la leucemia linfoblástica aguda es que gran parte de estos pacientes tienen infiltración al sistema nervioso central. De hecho, al diagnóstico, cuando uno ya tiene el diagnóstico de leucemia de células plasmáticas, estamos obligados, igual que en la leucemia linfoblástica, a hacer una punción lumbar